Y esta pieza de aquí claramente no nos entra en el espacio sin cambiar su texel density, ¿no? Su densidad por píxel, su tamaño de píxel, y habría que modificarlo. Entonces se vería errores de textura, ¿vale? Errores de calidad de textura. ¿Cómo lo solventaríamos? Pues esta pieza de aquí nos interesaría que tuviera unas UVs diferentes, ¿vale? En principio esto hace mucho que no lo hago, pero aquí tenemos un VMap, que es el nombre de nuestro mapa. Pues aquí le podemos dar un nombre a nuestro mapa y podríamos crear después, por aquí, otro mapa diferente. Bueno, en principio aquí tenemos VMaps. Nosotros le podemos añadir otro VMap a la pieza y aquí tenemos que es el VMap 1, ¿vale? Y en este VMap 1, si lo activamos, que en principio sería el principal, podemos coger esta pieza y ponerla, ¿vale? Y nos quedaría mucho espacio. Ahora no sé por qué se están viendo las dos, pues supongo que como está todo seleccionado, pero en principio al ver este espacio VS tendríamos esta pieza y tenemos la otra, ¿vale? Esto hacerlo de esta manera. Si no, se tendría que mirar pues de hacerlo con piezas separadas y tal, y sería bastante rollo. Pero bueno, ya directamente nos lo pone a 256, que vemos que nos encaja todo bastante bien en el espacio de VS. ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues bueno, vamos a ir por aquí por piezas y lo mismo que habíamos hecho antes. Aquí luego entra un poco la duda general que decimos, no, pero claro, estamos ordenando estas piezas aquí y luego faltan más piezas y esta pieza de aquí en realidad las UV son iguales. Sí, si va a ser completamente igual, podemos encajar las piezas. ¿Cómo lo haríamos? Ahora mismo tienen la misma proporción, pero podemos asegurarnos que están igual. Podemos seleccionar esto y decirle escala y 0. ¿Vale? Esto de aquí, escala y 0. Por aquí venimos, seleccionamos esto de aquí, escala y 0. ¿Vale? Y esta pieza lo que tiene es que en realidad estaría como girada, no es que esté girada, en realidad es como hemos hecho el corte, pero bueno, para que encaje perfectamente con la otra le podríamos decir rotar 180 y luego aquí también tenemos un snap, ¿vale? Podemos poner con el snap y con la G movemos y buscar a los vértices y quedaría completamente encajada. No me interesa, prefiero que toda la roca o toda la pieza quede con diferentes variaciones, porque además lo bueno, ¿no?, de estar trabajando cuando le ponemos detalles, pues si ponemos aquí una rotura o lo que sea, luego podemos rotar, modificar, cambiar tamaño, lo que sea, y como tiene variaciones al rotarla no se verá tanto, y por ejemplo si se embuta en el suelo, si le hacemos cortes, no debería notarse tanto, ¿vale? Si queremos trabajar diferentes piezas en un mismo espacio de UVs, en Blender nos permite seleccionar varias piezas a la vez y vemos todas las UVs. Ahora esta pieza tiene pues las que venían por defecto, ¿no? Y podemos seleccionarlo todo. ¿Qué sucede? Pues no, que se van a superponer. Un trucazo o truquillo es seleccionar la pieza que tenemos, ¿no?, con las UVs hechas, lo seleccionamos todo y lo desplazamos. En este caso le he hecho Geni, que tengo el snap, por eso no se mueve. He hecho un Geni y me lo puedo dejar fuera, dentro de ahí, fuera de mi espacio de UVs, porque todo tiene que encajar aquí. Puedo continuar haciendo las UVs de esta pieza y sé que no se van a superponer y luego ya lo encajaré todo. ¿Qué pasa? Esta pieza aquí no hemos calculado su texel density, entonces le decimos set my texel density, que en principio ya nos coge la proporción que le hemos hecho y nos ajusta el tamaño, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar esta pieza? Vamos a ver otra forma de hacer Vs. Aquí ya va todo por gustos. Personalmente, a mí me gusta más el que he explicado antes. Entonces me puedo venir a esta pieza de aquí, que como son piezas diferentes, las puedo seguir trabajando como si fuera algo diferente. Y dentro del menú podemos ver otra opción que es Project from View, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, un problema de planteamiento, ¿no? Si, por ejemplo, lo hago desde más lejos, pues me cambiará el tamaño. Claro. Esto ya nos está encajando y nos está deformando bastante, ¿no?, lo que sería nuestro texel density. Si lo hago más cerca, pues vamos a hacer un tamaño mucho más grande. Pero bueno, aquí lo que tenemos es nuestra pieza chafada. Quiere decir que solo está desplegada esta parte de aquí delante. Porque solo está bien desplegada. Pues ahora, voy a seleccionar, ¿vale? Selecciono desde aquí, Control Shift hasta aquí, me lo tiene que seleccionar todo. Vale, tenemos aquí esta cara y también tenemos esta cara de aquí atrás, que como están prácticamente en la misma dirección, ¿no?, las vemos así colocadas. Estas sí estarían desplegadas. Lo que voy a hacer es seleccionar aquí en el espacio VS, G en X, y me lo desplazo hasta un sitio en el que no me moleste. ¿Por qué? Porque ahora lo que me interesa es seleccionar, como he hecho hasta aquí, ¿no?, esta cara de aquí, y esta pieza de aquí le daría rotar 180. Vale. Uy, me he equivocado. Control Z, Control Z. Vale. Rotar 180. Creo que lo que he hecho es escalar. Y G en X. Entonces aquí ya. Uy, aquí ha habido una cara que se ha escapado, ¿eh?
Hay una cara que no debe estar seleccionada. No entiendo por qué no se ve entonces. Bueno, es raro. Bueno, según esto existe aquí. Da igual porque luego lo hace de otro método, pero bueno, en principio se tendría que ver todo igual que la P. Vale. ¿Qué sucede? Si ahora selecciono todo, sí tengo desplegado esto, pero aquí tengo este marco de aquí. ¿Vale? Este marco, que son estas caras laterales. Que es esto que viene por aquí. Perdón. Esto que viene por aquí. Tendría que seleccionarlo todo. Y no lo está seleccionando porque no he corregido esta pieza aquí. Vale, voy a hacer un isolation. ¿Podría explicar el error de antes? Pues a lo mejor sí. J, J, y J. Vale. A ver. Uno. Project from view. Vale, tenemos todo esto de aquí. Voy a hacer un merge by distance por si acaso hay algo que no debería estar. Vale, bueno. Tenemos esta pieza de aquí. Control Shift hasta aquí. Selecciona todo. Ya esta cara de aquí arriba podemos ir viendo que no nos lo está o no nos la está dejando como nos interesa. Selecciono esto, Gen X. Me voy a la pieza contraria. Selecciono lo mismo. Quito esta de aquí y quito esta de aquí. ¿Eh? Le hago un G y me lo desplazo donde sea. Aquí se queda un vértice fuera y esto es lo que me está. Ahora selecciono todo y tengo esta cara aquí, lo que había hecho antes. L, rotar 180. Me he pasado un 0. Y esto podría irse por aquí. Bien. Este marco de aquí son las piezas que no están grapeadas. ¿Vale? Ahora es un poquito complicado si quieres saber las que sí lo están, pero bueno. Sé que este loot de aquí no lo está, o no está bien hecho, y estas piezas de aquí tampoco. Pues bueno, las podemos seleccionar y podemos unirnos, por ejemplo, a la vista top. Y le decimos, vale, ahora hazme un project from view. Ahora me ha cogido la vista top. ¿Qué cosas me interesan de la vista top? Pues estas caras de aquí, que son las que no estaban grapeadas con el sistema anterior. Creo que me ha seleccionado cosas que no debía o me está enseñando algo que no debería. Vale. Vemos ya aquí que está haciendo cosas un poquito raras. No es que sean raras, es que, a ver, como están seleccionándose vértices, pues enseñan las caras de esos vértices. Ahora por lo menos eso es lo que tengo la sensación que está haciendo. Vale, selecciono todo y tengo por aquí esta pieza, esta otra pieza, pero vemos ya que hay como un cambio de tamaño, porque el Project From View no está exactamente igual. Y lo que me quedan son las caras estas laterales. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo lo haría en este caso? Pues bueno, me pongo en la vista lateral y le digo Project from View. Y si no me convence que estas caras superiores estén en la otra pieza, pues se podrían poner en esta. Pero bueno, aquí tengo dos caras, pues en principio como ya están separadas, no me tendría que dar problema. Esto tendría que decir un escala, ¿no? Rotar 180 para que me lo encaje. Ahora tengo todo esto. Cada una en tamaño diferente porque dependía de la proporción o de la proyección, perdón. ¿Cómo lo arreglo? Pues Set My Texture Density. Esta maravilla ya directamente me ajusta todas las piezas al tamaño que serían. ¿Vale? ¿Qué sucede? Ahora me interesa que todo esto quede pues bien ordenadito, bien organizado de alguna manera. Pues puedo utilizar esto aquí, ¿no? Que es el Text Tools, ¿vale? Y le puedo decir que me los ordene, miro no, en una de las direcciones. Entonces ya, bueno, automáticamente. Esta pieza podríamos considerar que está más o menos bien desplegada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ordenarla en nuestro espacio de Vs. Voy a salir del Isolation, voy a seleccionar esto y voy a entrar aquí a Vs. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cualquier modificación que haga o cambio de Vs o problema que me dé con las Vs, yo a la mínima que le dé esto un grab o algo que me... ahora esto no lo hace, ¿vale? Pero cualquier modificación que yo le haga a una cosa, ya lo va a perder y seleccionarlo va a ser muy complicado, seleccionar las cosas que queremos y todo. Bueno, va por gustos, también lo digo.
¿cómo podemos hacer que esto se mantenga siempre? Porque, ¿qué es lo que pasa? Porque lo selecciono, ¿no? Le doy a un grab y no me lo peta. Porque no tiene UVs, ¿vale? No le he marcado los sims, entonces él guarda la información de UVs que había. Cuando nosotros empezamos nuestro trabajo con un cubo, tiene unas UVs básicas por defecto. Entonces, estas UVs, si no las modificamos, se van a mantener y se irán deformando y rompiendo a medida que nosotros lo vayamos modificando. Entonces, si nosotros aquí luego le queremos hacer cualquier clase de modificación o añadido, por ejemplo, de aquí la hago Maxim, por ejemplo, y ahora le digo que me haga de todo, bueno, es que no quiero hacerlo de todo, pero bueno, de esta pieza un grab, ¿vale? Ya me la ha destrozado y ya las UVs que tenía antes no las puedo recuperar. En cambio, lo que decía, ¿no? Si lo selecciono todo y le vuelvo a dar un grab, la pieza original, ¿no? La primera que hemos hecho, tiene las UVs, por lo menos los recortes, a lo mejor no están rectos y tal, lo que decía. Pero esta pieza de aquí ya se nos ha fastidiado y ha perdido toda la información que tenía. Entonces lo interesante de esto es añadirle los cortes, ¿vale? Este no era, tiene que ser este de aquí. Vale. Marksim, ahí, Marksim, todo por aquí, todo por aquí. A todo no, solo esto y un grado, ¿vale? Y aquí tenemos ya menos piezas separadas y lo que decía antes, ¿no? A lo mejor volvemos a tener este problemilla con el tema de la angulación, pero bueno, ya tenemos menos piezas y siempre que hagamos un grab estarán bien. Luego, si seleccionamos todo, podemos seleccionarlo todo y le decimos Set My Texel Density y todo nos lo proporciona a la misma calidad. Vemos que ya esto, ¿vale? ¿No? Esta pieza que teníamos originalmente ya está seteada. Entonces no necesitamos volverla a setear. Escala X0, escala X0, escala Y0, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, esta pieza y esta en principio son prácticamente la misma. Escala X0. Ahora estoy pensando que a lo mejor no. Sí, sí, son la misma. Vale, X0. No es que sean la misma pieza, es que tienen la misma forma y deformación. Entonces lo que podemos hacer de aquí es seleccionar estas y decirle escala Y0. Seleccionamos esto de aquí, ¿sabes? Escala Y0. Escala Y0. Escala Y0. Escala Y0. ¿Vale? ¿Por qué hacer esto es considerablemente importante? ¿Vale? Porque cuando nosotros hacemos Vs, ¿vale? Tenemos este espacio de aquí que es bastante reducido. No es que sea reducido, porque luego puede tener la calidad que sea, pero es lo que va a cargar, porque es lo que optimiza y es lo que funciona. Entonces nos interesa que las piezas sean lo más cuadradas posibles para poder encajarlas y ocupar el máximo espacio sin que se superpongan o se haga overlapping. ¿Vale? Aquí iríamos jugando ya con el tema de la dirección o el espacio que ocupan o dejando ocupar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estoy dejando este espacio que nos podría servir para a lo mejor otra pieza mucho más pequeña o algún detalle más concreto. Habría que ir cogiendo estas piezas de aquí e irlas ajustando. ¿Por qué esto es interesante? Pues si por ejemplo yo ahora cojo esto de aquí, vengo por aquí, le digo rotar 90. ¿Vale? Lo coloco aquí, luego vengo esta pieza de aquí y tal. ¿Vale? Esto decimos, vale, es que queda mucho espacio por aquí. Esa es la intención, porque aparte de que aún quedan piezas que habría que colocar en el resto del espacio, una vez esté distribuido, lo que podemos hacer es escalarlo. ¿Vale? Podemos ir escalando nuestras piezas y diremos, sí, estamos modificando el Texel Density. Sí y no. No estamos modificando el Texel Density entre las piezas porque las estamos escalando todas a la vez. Estamos cambiando pues, el de la pieza en conjunto que tendrá más calidad. Pero bueno, que tenga mejor o más calidad o más espacio de píxeles no tendría que ser un problema mientras todo el objeto mantenga el Texel Density y tampoco vamos a estar metiendo piezas así de grandes con piezas así de pequeñas. ¿Vale? Entonces todo esto se tiene que ir valorando según la producción. Ahora mismo no me interesa escalar ni recolocar, ¿no? Hasta que haya hecho el resto de Vs. Pero bueno, de esta manera tendríamos que acabar el resto de piezas. Vamos a hacer un isolation. Vamos a vernos por aquí. Hacer una J. Por aquí J. 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 Vale.
Esto de aquí nos interesa hacerle el corte. Esta va a ser como la pieza un poquito más rara, ¿vale? Y digo rara porque le vamos a permitir que sea ella misma, pero luego con la referencia que teníamos tiene un detalle específico. Entonces, claro, lo bonito de esto sería hacer diferentes detalles para poder darle un poquito de variación. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.